Amén. Shabbat Shalom, hermanitos, sean bienvenidos una vez más a la Parasha Kids. El día de hoy vamos a estar estudiando la Parasha 28 que se llama Metzorah. Por favor, esos crayoncitos. Se traduce como el que tiene Sarat. Bueno, sean bienvenidos y vamos a... Ahí está, ya lo quitan. Muy bien. La porción de hoy es relativamente corta, pero es muy edificante y muy importante, sobre todo pues para nosotros. Siempre, siempre, todo apunta a nuestro don Yeshua y siempre apunta a algo que nosotros podemos hacer o que debemos hacer. La porción comienza con la purificación de las enfermedades de la piel o la purificación a alguien que tuvo Saharat. Recordemos, hermanitos, que en diversas traducciones se le llama lepra, se le dice como una especie de hongo, pero bueno, el término siempre es Saharat, hermanitos, para que no se confundan y no se pierdan. El capítulo pasado vimos cómo es que las personas se enferman o el Eterno les pone estas llagas, también se les llama, o enfermedades de la piel, como otras traducciones lo llaman. Este capítulo va a arrancar como una persona después de que es curada, que el Eterno le retira esta enfermedad, qué debe hacer para purificarse y reintegrarse al pueblo, porque recuerden que, bueno, eran sacados del pueblo cuando tenían este padecimiento. Bueno, una vez, este capítulo comienza contándonos cómo es que una persona debe purificarse una vez se haya curado de este estado. Se van a ocupar dos aves, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo, que es una especie de flor. Una de las aves es sacrificada y la sangre de esta ave es diluida en agua. Y después con la rama de hisopo y el palo de cedro amarrados con el hilo escarlata, se rocía esa sangre sobre los elementos y sobre la persona que está siendo purificada. Es decir, sobre su ropa también y sobre la propia persona. La persona después de esto debe lavarse con agua, debe rasurarse como vemos en la imagen en la derecha y aunque ya puede estar en el pueblo después de este proceso, debe esperar otros 7 días para volver a lavarse, volver a rasurarse de nuevo y entonces quedará purificado. Bueno, esto, hermanitos, pues es una instrucción que tiene dos propósitos. Una siempre va a ser espiritual y una física. Retomemos primero la sencilla, que es la física, y es que, bueno, aparte de que el Zarat es una condición que era puesta por el Eterno, que significa un pecado, también es una cuestión sanitaria, es una enfermedad que era pegajosa, se extiende, como digamos que la lepra, que es con lo que lo relacionan, es como una especie de hongo que se extiende con mucha facilidad en la piel, en la ropa, incluso en las cosas, en las paredes. Por lo que, como medida sanitaria, pues era muy importante la higiene y la limpieza. Por esto, la persona que debía ser purificada debía rasurarse por completo. Dice la palabra que incluso las cejas, la barba y todo. ¿Para qué? Para que no quede ni un rastro de lo que es la enfermedad que pueda volver a contaminarse. Y bueno, también obviamente como testimonio. Y bueno, pasando a lo espiritual, pues sabemos que representa el Sara también es puesto porque hay pecado ya sea en la casa o en la persona. Entonces, esta purificación que puede llegar a sonar así como muy radical, pues significa que debe ser desechado, debe quedar atrás ese pecado y por ende lleva una expiación, el sacrificio de un animalillo. Y bueno, sabemos que ese sacrificio después pasa a ser nuestro don Yeshua, pero eso lo veremos en el último punto. En el octavo día, o sea, pasan los 7 días, se lava una vez más, se purifica y en el octavo, la persona deberá llevar una ofrenda de pecado y otra de culpa, o sea, tiene que llevar dos corderitos. Estos se sacrifican y se rocía un poco de su sangre en el lóbulo, en el pulgar derecho y en el pie derecho de la persona. Debe ser el pulgar también. Y bueno, esto queda purificado ante el Señor y queda ritualmente puro una vez más. Recordemos que ritualmente impuro, si bien no significa una inmundicia o un pecado como tal, como a lo mejor algunas traducciones lo dan a entender, sí significa que no podemos ser partícipes de solemnidades que tengan que ver con el Eterno. Tenemos que estar presentables y purificados ante Él. Y bueno, obviamente una persona que acababa de tener Sarat no está ritualmente pura. Tiene que purificarse y este proceso se
se finaliza una vez que se limpia físicamente y que se limpia espiritualmente, que es cuando se realiza este sacrificio. También la palabra muestra una vez más una gran misericordia por parte del Eterno, y es que si la persona no disponía de los recursos, podía llevar un cordero como una ofrenda de culpa y las dos aves. Las dos aves obviamente tenían que ser de las que eran permitidas, de las que eran consideradas kadosh. Me parece que había dos opciones principales, pichón y otra que no logro recordar. Y bueno, el procedimiento con el resto de elementos es básicamente el mismo. Entonces, esto es la purificación para el zarat que en la persona, en la piel y en las ropas. Vamos con la siguiente. Paciencia. Ahí está. ¿Lo ven, hermanitos? Uy, sí se me escucha. Men, Amén, amén. Me espanté. Por un momento pensé que se me había atorado otra vez. Ok, el siguiente punto importante de esta porción es el tratamiento de las casas contaminadas. Explica el Eterno que cuando lleguen a la tierra de Canaán, aún no llegan, les está dando instrucciones a futuro. Cuando lleguen a la tierra de Canaán y el Eterno ponga zarat en alguna casa, el propietario debe dar aviso a los sacerdotes. Entonces, este mismo zarat, esta misma lepra, como dicen algunas traducciones, que se puede mostrar en la piel y que después se puede mostrar en la ropa, también puede contaminar una casa. Y bueno, aquí vamos a ver qué se hace en estos casos. Número uno, aquí ya nos dice que debe ser la propia persona, el propietario del lugar, el responsable, el que debe dar aviso a los sacerdotes. Y si ya estamos de acuerdo en que el zarat es puesto por el Eterno, porque dice la palabra que es puesto por el Eterno cuando hay alguna especie de pecado, quiere decir que la persona debe reconocer que hay pecado en sí mismo y en su casa, y que debe dar aviso a los sacerdotes. En este caso, a lo mejor esa estructura ha cambiado, pero bueno, debemos confesar nuestros pecados. Eso es lo que trata de lo que dice la palabra que debemos hacer. Debemos confesar nuestros pecados para comenzar siquiera el proceso de purificación. Entonces, no podemos limpiarnos o no podemos buscar una santidad si no estamos limpios de nuestros pecados. ¿Y cómo los limpiamos? Número uno, confesándolos. Eso es lo que nos dice este pequeño versículo del principio. Después el sacerdote debe inspeccionar que haya manchas que pueden ser rojas, verdes. En el caso de verdes, la palabra a veces usa amarillos, depende, es la traducción del hebreo, que es más bien amarilloso, pero bueno, rojas o verdes. A lo que se pondrá una cuarentena de 7 días en esa casa, no sin antes tienen que sacar todo, tanto a las personas como a los objetos, los muebles. Debe ser sacado, la casa debe ser sellada. Las personas que estuvieron dentro de la casa son ritualmente impuras hasta el anochecer y debe pasar 7 días. Se debe dejar en observación. Una vez pasen estos 7 días, cuando regrese el sacerdote a revisar, porque todo esto tiene que hacerlo el sacerdote, cuando vuelven y el zarat se ha extendido, se quiere decir que no se eliminó ni se quedó quieto, si se extendió, hay que quitar las piedras que están contaminadas, hay que raspar todo el interior de la casa, recordemos que las hacían como una especie de piedra recubierta con yeso, hay que raspar el yeso y parte de la superficie de la piedra, y todo ese escombro es sacado afuera de la ciudad a un lugar designado para las cosas que no son puras. Y ok, una vez raspado y sacado esas piedras, en la siguiente inspección, que es de nuevo en una semana, si regresó la contaminación, entonces hay que tirar toda la casa con todos los piedras y todo el escombro del lugar tiene que ser llevado fuera de la ciudad. Además de que los habitantes deberán lavar sus ropas y serán impuros hasta la noche. Es decir, cualquier persona que haya tenido contacto con cualquier cosa de la casa es ritualmente impuro, pero bueno, en este caso es hasta el anochecer. Y bueno, si en el caso de que el Zarat no haya regresado a la casa después de retirar las piedras, entonces se purificará con el mismo proceso que se purificó a la persona que tenía Zarat. Es decir, dos aves, una se sacrifica, se vierte sobre su sangre en agua, se mojan el resto de elementos y se rocía 7 veces el lugar. Después de eso, la otra ave, que recuerden que eran dos, es liberada. Y así se hace una expiación por ese pecado.
Las aves se sacrifican, se vierte su sangre, se rocía 7 veces sobre la casa y bueno, posteriormente el ave que quedó viva es liberada. Entonces, este es, digamos que lo que se hace cuando aparecía esto en las casas, en los habitantes de la tierra de Israel. Y bueno, es algo que aún técnicamente no pasa, porque al principio de esta porción nos dice que es cuando lleguen a la tierra de Canaán. Están en el desierto y son, hay tiendas, y por lo que me parece que solo sucedía en personas, pero bueno, cuando llegaron y hicieron asentamientos que construyeron como tal, es cuando el Eterno ponía Zarat en las casas donde pues había pecado o algo que purificar. Vamos con... Ok. El último, digamos, punto importante de esta porción son secreciones corporales, hermanitos. Y bueno, vamos a poner atención en esto. Menciona dos casos, en el caso de varones y en el caso de mujeres. Si algún varón tiene secreciones corporales, ya sea de sus genitales o demás, este permanecerá, mientras tenga este padecimiento, permanecerá impuro, y bueno, cuando termine, permanece impuro hasta la noche. Aquí de nuevo tiene dos significados, uno espiritual y uno físico, lo explicaré más adelante. Y bueno, físicamente cualquier cosa que toquen, sobre la cual se sienten, son sus ropas, y incluso personas que lleguen a tener contacto, serán impuros hasta la noche y deberán lavarse. En el caso, hermanitos, de que sean vasijas de barro, como sucedía también con el Sarad en las paredes, y en el caso de los animales, no sé si recuerdan que si caían bichitos o cierta sangre de ciertos animales sobre vasijas de barro, debían romperse. Es por lo mismo, y bueno, investigando un poquito, es porque el barro es un poco porosito y guarda muy fácilmente cualquier tipo de contaminación. Entonces, pues, en caso de que se interactúe con uno de estos objetos cuando se tiene esta condición, el objeto debe romperse. Pero en caso de camas, en caso de ropas, en caso de demás objetos, en caso de personas, se permanece ritualmente impuro hasta el anochecer y y debe lavarse y después ya es ritualmente puro una vez más. Cuando terminan estas secreciones deberá esperar 7 días, se va a lavar sus ropas y en el octavo deberá ofrecer dos pichones, uno como ofrenda por pecado y uno como ofrenda quemada. Es distinto del anterior, aquí es otro tipo de ofrenda, pero las de pecado y la ofrenda quemada ya las vimos en anteriores porciones. Es diferente en caso de la persona con Sarat y el objeto con Sarat porque es otro tipo de impureza ritual. Además, cuando un hombre tenga secreción de semen o que una pareja tenga relaciones, o sea, hombre y mujer, ambos quedarán impuros hasta el próximo amanecer o el próximo día. Es decir, aquí no es hasta el anochecer, sino hasta el siguiente, las 24 horas, por así decirlo. Es un poco más de tiempo. Y bueno, en este caso también deberán lavarse con agua, deberán lavar sus vestiduras y una vez más quedan ritualmente puros. De la misma forma, cuando una mujer tenga un flujo irregular de sangre, que no sea su periodo, que eso ya lo ven en otra porción, también es ritualmente, se vuelve ritualmente impuro, pero bueno, en caso de un flujo irregular, existe como padecimiento, también puede existir en la palabra como reflejo de algo espiritual, pero bueno, dependerá de la persona. Pero cuando hay un flujo irregular que no sea su periodo, también permanece impuro 7 días una vez que termine y después deberá lavarse y se repite el mismo ritual que con el caso de las secreciones. Deberá ofrecer dos pichones, uno como ofrenda por pecado y uno como ofrenda quemada. Entonces, este es, digamos que las impureza ritual que puede venir de secreciones corporales. Recordemos también, hermanitos, no sé si recuerdan esta parte de la palabra en el que una mujer con flujo de sangre toca el manto de Yeshua y se quita su condición. Ese flujo de sangre irregular es el mismo del que están hablando. Solo que en esa parte de la historia con nuestro don Yeshua, esta mujer pues lo tenía de forma permanente. Aquí está hablando de un flujo irregular que puede suceder algunas veces. Y bueno, de nuevo, como repetí anteriormente, puede significar algún tema de algún pecado o algo más espiritual, como también siempre estamos hablando de algo también higiénico. El Eterno nos quiere pulcros en todo sentido, espiritualmente y físicamente. Pues en el caso de esto, pues son, recordamos, aparte de que no había todas estas cosas que tenemos, que jabón, que cosas desechables y demás, entonces debían tener extremo cuidado
con este tipo de cosas, porque era muy fácil que se contaminaran espiritual y físicamente. Entonces, pues es eso, hermanitos. Puede parecer así incluso un tema tabú, un tema delicado, pero si lo vemos con estos ojos que el Eterno nos quiere llevar a nuestra explicación, lo hace por nuestro bien, para que pues permanezcamos lo más pulcros ante Él posibles. Claro que bueno, de nuevo, Él siempre ve nuestros corazones y es cuando pone, por ejemplo, el Zarat. Y bueno, para cerrar, porque hasta aquí llega la porción, volviendo un poco al tema del Zarat, esta es un padecimiento, es una enfermedad que nuestro don Yeshua se llevó. ¿En qué nos basamos para decir esto? En que, número uno, el Eterno era el que ponía esta condición. Y número dos, que la palabra dice que nuestro don Yeshua también cargó con nuestras llagas. Que llagas es una palabra también para describir este padecimiento que era puesto por el Eterno. Y también recordemos que esto pasaba cuando el pueblo vivía en un solo lugar, cuando era la tierra de Israel y todos en Ejad vivíamos ahí. Entonces, ahora que estamos en dispersión, esto se pudo haber complicado. Entonces, en nuestro Adón Yeshua se lleva el Zarat también cuando hace el sacrificio una vez y para siempre. Entonces, si bien digamos que este padecimiento desaparece como tal, por lo menos por ahora, desconocemos, pues el llamamiento a hacer, a purificarnos, sigue siendo el mismo. El Eterno tiene diversas formas de mostrarnos cuando estamos pecando y hermanitos, para ponérselo sencillo, la respuesta es orar, ponernos hermanos del Eterno para que, aguas con el lapicito, en manos del Eterno para que Él nos revele qué estamos haciendo y nosotros purificarnos. En el caso de secreciones corporales, pues es algo visible, hermanitos. Cuando sucede alguna de estas cosas, pues primeramente con sus padres, con sus papis, ellos son los que les van a decir, haz esto y el otro. Y papis que nos estén escuchando, pues pongan atención en este aspecto de cuidado de sus hijos, que es más que nada higiénico, y también para cuidar todo este asunto. Por ejemplo, cuando tenemos fiestas y santas convocaciones, que pues el mandamiento es no presentarnos ritualmente impuros. Que recordemos pues es este detalle que el Eterno pues nos desea lo más limpios posibles, hermanitos. Él es pureza en sí. Entonces quiere que seamos como Él. Y bueno, hermanitos, creo que con esto cierra esta porción. Como dije, son dos capítulos de Levítico, y el 14 y el 15. Y bueno, hasta aquí llega nuestra porción Metzora. Puede cortar.